lo que todos los días. Me da mucho gusto hoy el poder entrevistar a Salvador. Salvador es mexicano. Está hoy por estos rumbos, los rumbos de Teletenango, aquí en los estudios de Canal 7, en los estudios de Nuestro Mundo, para que platiquemos sobre ese flagelo que está dañando tanto a las familias y que viene haciéndolo desde hace un buen tiempo, el alcoholismo. Es lamentable lo que hemos llegado a vivir muchas veces en el seno de la familia por situaciones de alcohol. Hoy nos acompaña Salvador en representación de grupos de familia Al-Anon. Así que, Salvador, qué gusto el poder saludarle. Gracias por acompañarnos hoy en Nuestro Mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. Es un privilegio estar con ustedes. No, pues qué honor el que esté acompañándonos. Salvador, ¿radica en Guatemala, vive en México? Vivo en México y fui invitado por Al-Anon de aquí de Guatemala. Sí, señor. A dar una conferencia el día de ayer en el Hotel Intercontinental y ahora esta oportunidad de poder pasar el mensaje de los grupos de familia Al-Anon y dar una esperanza a aquellas familias que vivan con una persona enferma de alcoholismo. Sí, alguien se preguntará en este momento por qué usted está en silueta, Salvador. Y me encantaría que usted lo cuente, el porqué. Claro que sí, de acuerdo a las tradiciones de los grupos de familia Al-Anon, que es una hermandad nacida de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es para las personas enfermas de alcoholismo y Al-Anon es para los familiares de los enfermos de alcoholismo. Y ambas hermandades guardamos el anonimato, consideramos que aquí lo importante es el mensaje y no el mensajero. Y además para proteger nuestra propia identidad personal y no ser agredidos. Generalmente el alcoholismo es visto como un problema de vergüenza y no como un problema de salud como realmente es. Y entonces podemos ser rechazados por ser hijos de alcohol. Yo soy hijo de un alcohólico, por ejemplo, ¿no? Y entonces en nuestro ámbito laboral, escolar, social, podemos ser rechazados por tener un borracho en casa. Y entonces por eso guardamos el anonimato. También de esta forma garantizamos a las personas que nos ven o nos escuchan que si se unen a nosotros nadie sabrá que lo han hecho. Perfecto. Salvador, pues qué gracia para nosotros el poder compartir este tipo de temática con la gente de Guatemala. ¿Cómo nace el concepto de Al-Anon? En los años iniciales de Alcohólicos Anónimos, las esposas se reúnen para llevar café y pastelillos mientras ellos están en su reunión y empiezan a platicar entre ellas y descubren que tienen problemas muy similares al convivir con esta enfermedad. ¿Cómo no? Y así nacen los primeros grupos, pero no tienen una identidad. Es hasta 1951 que la esposa del fundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W., la señora Lois, él le dice, hemos recibido en la oficina de Alcohólicos Anónimos petición de registro de grupos de esposas de alcohólicos, pero no los podemos registrar porque nosotros somos alcohólicos anónimos solamente. ¿Por qué no haces algo con ellos y le das una identidad de hermandad similar a la de Alcohólicos Anónimos? Y así surge Al-Anon en mayo de 1951. De hecho, estamos cumpliendo este mes 65 años de existencia. Al-Anon inició en los Estados Unidos y se fue diseminando por todo el mundo y actualmente estamos en 140 países. Tenemos literatura entre libros y folletos en 33 idiomas, incluido el sistema Braille y los audiocassettes. Esto permite que la gente que convive con un alcohólico tenga ayuda para sí misma. Al-Anon no es un grupo que permita que nosotros hagamos algo con el alcoholismo de nuestro alcohólico. Eso es algo que tiene que hacer la misma persona. ¿Cómo no? Sino es para que nosotros mismos encontremos nuestra propia recuperación personal de los estragos que el alcoholismo crea en una familia. Vamos a ir del alcohólico como tal al grupo familiar, ¿le parece? Sí. Empecemos por el alcohólico. ¿Cuándo puede considerarse a una persona que es alcohólica? Cualquier persona que su manera de beber sea inmoderada está considerada como una persona alcohólica. De hecho, podemos hablar de dos tipos. Un bebedor social es aquel que bebe ocasionalmente en cuestiones sociales, una fiesta, un cumpleaños, una despedida de soltera, algo, ¿no? Pero una persona que bebe consuetudinariamente o periódicamente, porque no hay alcohólicos uniformes, puede haber alcohólicos periódicos que beban, por ejemplo, los fines de semana inmoderadamente o una vez al año inmoderadamente, y esta forma de beber les crea un problema. Hay dos indicativos que nos pueden ayudar a identificar a una persona con alcoholismo. Una de las cosas por las que bebe una persona enferma de alcoholismo es porque al entrar el alcohol en la sangre, lo libera de todos sus problemas internos, soledad, miedos,
sensación de culpabilidad extrema. Y entonces, en el momento en que el alcohol es ingerido, es como una medicina, desaparecen todos sus conflictos. Desafortunadamente es periódico porque cuando el organismo desecha el alcohol, los conflictos están igual. Sí, señor. Para identificar una persona alcohólica, bebe rápido, bebe inmoderadamente, es decir, 2, 3 tragos rápido, porque bebe por el efecto, no por el placer de beber. Claro. En cambio, uno alcohólico bebe lento. Y Ajá. otro indicativo es, si oímos a una persona decir, yo no soy un alcohólico, yo dejo de beber cuando yo quiera, estamos inequívocamente frente a una persona con problemas de alcoholismo. Porque las únicas personas que niegan esto son las personas que obviamente tienen un problema con su manera de beber. A uno alcohólico no se nos ocurre decir eso, ni de chiste. Híjole, Salvador, o sea, creo que de alguna manera todos tenemos a alguien cerca. En la casa puede que haya uno, dentro mío puede que haya uno. Sí. Y a lo mejor no hemos caído en la cuenta de lo que estamos viviendo, ¿no? Y una de las cosas importantes a destacar es que el alcoholismo va progresando. Ajá. Una persona alcohólica puede iniciar bebiendo como un bebedor social, en ocasiones, en fiestas. Solo un traguito. Sí, un traguito, pero generalmente urge a los demás a ir a su ritmo y se vuelve encantador. Una persona alcohólica se vuelve encantadora y esto le permite que lo inviten a más fiestas, a más cumpleaños, a más... El alma de la fiesta. Sí, Después, ¿no? buen bailarín, cuenta chistes, etcétera, fuera de casa, pero dentro de casa no. Ajá. Cambia totalmente y su personalidad se va afectando gravemente. Después pasa a la segunda etapa, que es la prodrómica, y empieza a ver síntomas y signos. Por ejemplo, empieza a dejar de beber antes de las 12 para no ser alcohólico, o bebe cerveza en vez de licor para bajarle a la cantidad, pero se toma todo el cartón de cerveza. O sea, de todas maneras, empieza a hacerse trampas para creer que no es una persona alcohólica, porque ya sabe que bebe inmoderadamente. Se emborracha porque ganó, perdió o empató su equipo, ¿no? Por lo que fuere. Sí. Pero esos son solo pretextos para ocultar el verdadero problema. ¿Cómo no? Sí. Me empieza a culpar lo que hacen los demás y por eso bebió, porque no lo quieren, porque lo quieren mucho, etcétera, ¿no? Pero es un problema. Y luego viene la tercera etapa, que es la etapa crítica. Él empieza a hacer como búsquedas de que ir al psicólogo, jurar, o sea, dejar de beber un tiempo, pero es casi imposible porque es una enfermedad que no se puede curar, pero se puede detener. Podemos compararla con la diabetes. Un diabético no puede ingerir azúcares porque su enfermedad progresa y se muere. Un alcohólico, si deja de ingerir alcohol, su enfermedad ya no progresa y la detiene y puede vivir como un diabético sin azúcar, un alcohólico sin alcohol. Ambos siguen siendo enfermos, el diabético diabético y el alcohólico alcohólico. Este comparativo puede ilustrar mucho a la gente que tiene duda sobre la índole de la enfermedad. Y luego viene la etapa crítica, que es la última. Y generalmente en esta etapa es cuando pierden todo, cuando andan deambulando por las calles, cuando ya la familia los dejó, ya no hay trabajo. Claro. Y la gente pensamos que ese sí es un alcohólico, el que se queda tirado. Solo ahí creemos que está, ¿no? Que cuando ha llegado a la última etapa, pero realmente empieza a ser desde la primera etapa. Generalmente es gente muy productiva e inteligente y son muy sensibles además. Y afecta todo lo que toca porque él crea una barrera con el mecanismo inconsciente de la negación y nadie puede hablar de su manera de beber. Él niega que cuánto bebe, cada cuándo bebe, niega que el alcohol sea un problema, niega que le afecte en alguna área de su vida, niega que es alcohólico y niega que le haga daño a su familia. Entonces es muy difícil la comunicación en un hogar alcohólico, todo se afecta. Además, impera por el miedo, entonces nadie puede decir nada. Y generalmente los que estamos alrededor del alcohólico lo que hacemos es salvarlo continuamente de las crisis en que ingresa por su borrachera. Debe dinero, lo pagamos, cae en la cárcel, lo sacamos, mentimos por ellos y entonces él puede continuar bebiendo porque nosotros, la familia, nos volvemos tan compulsivos, somos adictos al adicto, por decirlo de alguna forma, nos volvemos tan compulsivos que lo rescatamos, lo salvamos, mentimos y entonces el mensaje implícito es: tú puedes destruirte que nosotros te ayudamos, pero no sabemos que estamos haciendo eso. Y esta dinámica enferma familiar nos va agravando de neurosis paulatinamente. Tenemos muchos conflictos. Antes de hablar de esa parte del círculo, este círculo vicioso, que se vuelve un círculo vicioso dentro de la familia, dentro de la casa, cuéntame un poquito de tu caso, Salvador. Yo soy hijo de un alcohólico. Sí. Soy el segundo de una familia. ¿Tú no has bebido? ¿Tú no bebías? ¿Tú no bebes? Yo bebo socialmente, Ajá. Pero como no tengo problemas, se puede. Es como si, por ejemplo, yo padecí bronquitis crónico.
no podía comer paletas heladas o pararme descalzo. Mis hermanos sí pueden porque ellos no tienen bronquitis crónica. Lo mismo pasa. Tuviste que aprender a alcohólico tomar la puede cerveza beber. al tiempo, ¿no? Claro, o una botella, una copita de vino en una cena, ¿no? Pero sí. nada más. No se desata la compulsión ni se desata la obsesión. El alcohólico desarrolla una obsesión mental con una compulsión orgánica por beber. El alcohol, el cuerpo le pide el alcohol porque se ha convertido en dependiente del etanol. Es muy interesante eso. ¿Qué viviste de chavito? Nosotros le decimos de patojo. ¿Qué viviste de patojo? Patojo. ¿Qué viviste de chavito? ¿Qué viviste de patojo en el caso de tu papá alcohólico en casa? Mi papá decía que lo que bebía era medicina y a los 6 años descubrí que era alcohol y eso fue un gran desencanto. Una de las cosas que nos pasan, sobre todo a los hijos de los alcohólicos, es mucho miedo, pánico al papá alcohólico, mucha vergüenza. No invitamos a nadie a casa para que no descubran que tenemos un papá borracho. La comunicación se interrumpe. En mi casa, mi papá no permitía que hubiera amigos, no hubiera fiestas para ocultar su alcoholismo. Entonces nos convertimos en una familia aislada socialmente. Cuando yo tenía 8 años, mi mamá nos subió a un tren y nos llevó a su tierra, un lugar que se llama San Luis Potosí en México. ¿Cómo no? Y lo dejamos. Y 2 años no estuvimos con él. Finalmente él vino a visitarnos al año y el resultado fue una hermana potosina nada más, pero no dejó de beber. ¿Qué no hicimos? Lo que no supimos. Mi mamá nos enredó en una lucha estéril por lograr que él dejara de beber. 8 internamientos psiquiátricos, cambio de una religión a otra para que pasara a las plantas del Señor. Un día le dijeron a mamá que estaba embrujado y lo llevamos a dar limpias. Total, todo ese embrollo era como muy triste. Mi mamá, desde los 6, 7 años mi mamá decía, le cortábamos la borrachera y decía, ve por la señora de la venoclisis. Y ahí voy corriendo, señora, que le ponga el suero a mi papá. Y entonces todo eso hace que un niño viva en una vida que no sabe qué va a pasar. Claro. Cuando yo tenía 9 años, un día mi mamá me dijo, me tienes que internar. Y yo temblando le dije, mi papá, tu papá está borracho, me tienes que llevar al hospital. Iba a dar a luz. Y entonces ese día les digo yo que como que me nombró su esposo menor. No hubo ceremonia, nomás me lanzó la responsabilidad. Y a los 11 me mandó a trabajar porque no había que comer, porque mi papá se lo bebía todo. Entonces, la vida del hijo de un alcohólico, de una familia alcohólica, es totalmente distinta a la vida normal de una familia, porque hay que hacer cosas que no debes hacer. Y entonces mi desarrollo como ser humano natural, normal, nos fue dado, porque fui obligado a ser un adulto niño. Eso me dio poder, porque entonces empecé a rivalizar con mi papá. Y eso fue muy cruento porque tuvimos dificultades de relación muy graves. Te pediré que hablemos de esa parte al regresar de la pausa comercial. Voy a hacer un alto en el camino. Claro. Salvador, te agradezco de todo corazón el que estés con nosotros porque nos estás ayudando y nos estás ilustrando. Hoy en esta charla estás ayudando a cientos de miles de familias guatemaltecas que nos ven. Muchas gracias. Voy a la pausa. Enseguida regreso. Por favor, no le cambie porque la entrevista está muy interesante. Estamos hablando de Al-Anon y cómo el alcohol afecta al grupo familiar, no solo al alcohólico. Así que, por favor, hablando de una temática muy especial, el contagio familiar del alcoholismo, porque no solo es la persona bebedora en la casa, sino contagia a todo el grupo familiar. Está conmigo representante de Al-Anon, Salvador, él es mexicano, ya platicó un momento con nosotros. Si usted hoy se incorpora, pues es importantísimo que se quede con nosotros. En unos minutos, por favor pendiente, usted también podrá levantar su teléfono, marcarnos y hablar con Salvador, preguntar algún tipo de duda que tenga, porque siempre hay algo que tenemos por ahí atravesado en nuestro corazón y que hoy usted lo puede sacar si tiene problemas con el alcohol dentro de la casa. Salvador, hablábamos un poquitito de tu niñez, de tu infancia, que te marcó la vida. ¿En qué momento tú dijiste, Salvador dijo, yo no voy a repetir el patrón de lo que he vivido con papá? Y con esto rompiste la situación de decir, es genético. Pasaron muchos años y mi papá, cuando yo tenía 18 años, fue alcanzado por el mensaje de Alcohólicos Anónimos y dejó de beber. Él estaba muy grave, había llegado a la 4ª etapa y sufría delirium tremens, volvía sangre. O sea, su alcoholismo progresó durante 20 años de una manera incontenible, muy fuerte y con muchísimo daño emocional, social, económico para la familia, muchísimo daño. Todos llenos de odio, de resentimiento, de rencor, de rabia. ¿Tienes hermanos, Salvador? Somos 7, de impotencia. Para muestra un botón, mi hermana mayor casó con un alcohólico, la que sigue de mí casó con un neurótico, mi hermano casó con una mujer hipercelosa, la que sigue casó con otro alcohólico,
la que sigue casó con el hijo de un alcohólico y la que sigue casó con el hijo de una alcohólica. O sea, todos buscamos gente en conflicto para coexistir. Y eso es producto de crecer en un hogar alcohólico. Claro. Por eso es tan importante que la familia también busque ayuda. Nosotros creemos, como familia de un alcohólico, que somos víctimas de un borracho, pero realmente todos somos víctimas de una enfermedad. Él padece la enfermedad del alcoholismo y a nosotros nos afecta, pero él no es una persona mala, es una persona enferma. Y entonces afecta a toda la familia, porque paradójicamente, siendo el alcohol la única droga aceptada socialmente, el alcoholismo es una enfermedad que no está aceptada socialmente. Lo consideramos un vicio, falta de voluntad, irresponsabilidad, y no es así. Es una adicción muy grave y necesita ayuda. Y Alcohólicos Anónimos existe para brindar esta ayuda. De hecho, está reconocido como la principal fuente de ayuda para los alcohólicos. Un 75% de la gente que arriba a los grupos se recupera. Mi papá le pasó y se fue a Alcohólicos Anónimos y no volvió a beber nunca, 21 años después que murió. Nunca jamás volvió a beber. Y su vida cambió. Sin embargo, la nuestra no. Nosotros habíamos soñado, como cualquier familia alcohólica, que el día que él dejara de beber todo se iba a arreglar. Y no se arregló. Mi culpa, mi resentimiento, mi dolor, mi impotencia, mi excesiva angustia, mi inseguridad, mi aislamiento, seguían igual, aunque mi papá no bebiera. Salvador, o sea que aunque muchas veces, como se ha dado en nuestros casos, en nuestras familias, el alcohólico fallece, que es el desenlace más triste, la familia sigue enferma. Claro, porque no ha recibido ayuda. No ha habido tratamiento. No ha habido nada. Y entonces nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro resentimiento, nuestra incapacidad de relacionarnos socialmente, cuando tenemos relaciones, hacerlo con gente en el mismo nivel emocional que nosotros, todo eso va a eternizarse a menos que recibamos ayuda. Y para eso existen los grupos de familia Al-Anon. Salvador, no basta entonces con que ya el alcohólico diga y tome la decisión, voy a Alcohólicos Anónimos, ha dejado de beber, lleva 6 meses, 1 año, año y medio, no basta. Media vida, pero la familia no está en Al-Anon. No, porque este es el único caso que muerto el perro no se acaba la rabia. ¿Cómo no? Sí. Y entonces, por ejemplo, papá dejó de beber y nosotros estábamos peor, porque ahora resulta que está enfermo, el desgraciado, fíjate nomás. Y entonces era un rechazo total porque ahora está enfermo, es bueno, y todo lo que nos hizo, ¿qué? Y el resentimiento seguía intacto, claro. El dolor seguía intacto. A mí me daba mucha rabia verlo llegar por las noches de su junta de Alcohólicos Anónimos en paz. Un día empecé a molestar a una de mis hermanas, me dijo, mi papá, estamos tranquilos, hijo, cálmate. Y molesté a otra. Me dijo mi papá, por favor, hijo, de veras estamos, vente a sentar conmigo, tu mamá está haciendo la cena. Y fui y molesté a mi mamá. Y me dijo mi papá, ya enojado, con una fregada, ¿te calmas o te calmo? Y entonces me le paré enfrente y le dije, no, que mucha sobriedad en Alcohólicos Anónimos. O sea, yo estaba enojado. Yo estaba enojado con la vida. Les digo en Al-Anon que cuando yo vine a un grupo, me enojaba de 30 días, 40. Tenía que pedirle prestado al mes que entra. Estaba enojado con la vida, nos había ido muy mal. ¿Ya no, Salvador? Ya no. ¿Ya no hay enojo? Ya no. Bueno, sí, como ser humano me enojo, pero ya no estoy enojado ni con Cuando mi pierdes papá, tu equipo, ¿a quién le vas? En México. No tengo equipo. Ah, bueno, haces bien, ¿eh? Sí, para no enojarme. Para no enojarse, así como se va a enojar María hoy, Claro. ¿verdad? Sí, bueno, ¿qué debe hacer la familia? ¿En qué momento es el momento justo, Salvador, para poder llegar a Al-Anon? Siempre. Cuando uno descubre que la persona con la que uno vive, un padre, un hijo, un hermano, una madre inclusive, tiene problemas con su manera de beber, es el momento de buscar ayuda. Bueno. Podemos hacer más ligera la vida si nosotros tenemos ayuda. Una de las cosas que aprendemos en Al-Anon es cómo es la enfermedad del alcoholismo y poder identificar las etapas en que se encuentra el nuestro o la nuestra. Y eso permite que los tratemos con amor, con comprensión. Y sobre todo permite que aprendamos a no resolverles nada. Una de las cosas más efectivas para ayudar a una persona enferma de alcoholismo es dejar que enfrenten solo las consecuencias de sus actos. Esto les permite saber que sí tienen un verdadero problema y buscar ayuda. Y entonces lo que tenemos que hacer es aliviar nuestra propia adicción. Y en vez de estar al pendiente de él, aprender a estar al pendiente de nosotros y modificar todas esas conductas enfermas. Los grupos de familia Al-Anon usan los mismos 12 pasos que los Alcohólicos Anónimos, adoptados y adaptados a nosotros. Y esto permite que un ser humano se conozca a sí mismo, hable de las cosas que están mal en él, haga cambios en su conducta. No es cosa fácil.
cambiar es una pérdida. Por eso la mayoría de la gente se resiste al cambio. Sin embargo, aprendemos a manejar nuestra propia historia de vida, a perdonar, a amarnos a nosotros mismos, a relacionarnos con otra gente. O sea, aprendemos a vivir, algo que usted decía al principio, aprendemos a vivir con calidad y eso vale la pena. Mucho vale la pena. Bueno, quiero contarle al público, al distinguido público que me acompaña a través de la entrevista, Salvador es mexicano, pero leyendo su hoja de vida, él es una autoridad de verdad máxima en Al-Anon. Es una de las personas que conoce el movimiento, que ha vivido el movimiento y lo ha llevado y lo ha diseminado por América Latina. Y para nosotros hoy es un honor el que esté acompañándonos. Muchísimas gracias. Le voy a pedir favor a usted, amigo, amiga, que me ve, si tiene o siente que tiene algún tipo de problema de alcoholismo en la casa y quiere compartir con nosotros su experiencia, no tiene que dar su nombre, no tenga pena. Solo llámenos y haga la pregunta que quiera hacer, que quiera compartir con nosotros, que a partir de este instante Salvador nos hará el favor de responder unas cuantas preguntas. Quisiéramos responder todas, pero usted sabe que el tiempo en televisión es así. Así que, por favor, a partir de este instante, usted puede llamarnos al número que aparece en la pantalla para poder tener ese contacto con Salvador. Salvador, ayer fue una tarde muy especial, ¿no? Sí. Una conferencia ante más de 500 personas, 600 personas que pudieron disfrutar del mensaje que los edificó. Sí, estuvimos... ¿Cómo les fue? Muy bien. El tema que me asignaron es un tema que vemos dentro de los grupos de Al-Anon que se llama conciencia, aceptación y acción y tiene la característica de incluirnos en el camino de la recuperación personal. Para ingresar a un grupo de Al-Anon el único requisito que se necesita es ser familiar de un alcohólico. No hay que presentar nada, nada más. Confesar que se es familiar de un alcohólico y toda la gente ahí reunida también lo es y recibimos una cálida bienvenida. Ayer nos pasó, vinieron muchas gentes por primera vez y pudimos darles la bienvenida. Perdón, Salvador, voy a interrumpir porque el teléfono es primero. ¿Cómo le va a la persona que está en la línea telefónica? Buenos días. Muy buen día. Adelante, amiga. ¿Alguna pregunta? Yo solo nomás quiero hacer una pregunta. Sí. Yo soy hija adoptada, ¿verdad? Pero mi verdadera mamá fue alcohólica. Sí. Nosotros somos 7 hermanas, pero la más pequeña y yo, pues a veces que siempre tenemos problemas con los, como le dijera, para nuestro carácter, no controlarlo. Pero, o sea, lo que yo quiero saber es si es por lo mismo, ¿verdad? De que mi mamá fue alcohólica, porque ella murió de una cirrosis. ¿Tú viviste? Yo ahorita tengo 34 años, sí, y mi hermana tiene ahorita como 28, ajá, pero siempre parecemos de lo mismo. O sea, el carácter, tal vez estamos tranquilas y de repente no nos pueden decir nada porque ya vamos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Hasta qué edad viviste con tu mamá? Pues a mí me regalaron de 6 meses, pero sí yo en mi vida siempre tenía recuerdos, ¿verdad? Así que estaba en una caja toda sucia y todo. Pues mi mamá me decía, con mi mamá con la que vivo, con la de crianza, ella me decía, esa niña eras tú la que estaba en esa caja sucia, así te mantenía tu mamá. Entonces, solo son recuerdos que yo tal vez los tengo, no sé por qué, ¿verdad? Pero sí mi carácter ha sido muy frustrante, por eso tal vez mi vida ha sido muy, muy mal, ¿verdad? Porque mi vida ha sido, tengo 3 hijos de 3 papás diferentes, entonces todo eso a mí me ha afectado más, siento claro, yo, pero mi pregunta sí es por eso, ¿verdad? Amiga, no sé por qué me late que el programa de hoy, la entrevista de hoy, es para ti. Viene con dedicatoria especial. Así que aquí está Salvador y préstale atención a lo que te va a decir y la orientación que te va a dar, pero tómala, ¿sí? Y haz el esfuerzo por buscar la ayuda. Salvador, caso difícil, ¿no? Duro. Muy, porque aquí hay 2 problemas impresionantes. El abandono y el alcoholismo de la madre. Sí. Y ambos pueden afectar la vida, el resto de la vida de un ser humano. La respuesta es, ve a un grupo de Al-Anon para hijos de alcohólicos. Aunque no haya convivido con la madre, el solo hecho de haberla dado en adopción, ya es un gran conflicto. Y el único requisito para venir a Al-Anon es ser familiar de un alcohólico. Ella cumple el requisito y puede venir a un grupo donde le vamos a enseñar cómo vivir con calidad. No es fácil, pero es un trabajo maravilloso. Al principio uno se resiste un poco, pero va abriendo la mente y va descubriendo que uno puede hacer cosas con uno mismo, que puede reivindicarse, que puede ayudar, que puede aprender a vivir con calidad, sobre todo que puede bajarle al miedo, al coraje, a la rabia,
que puede uno aprender a perdonar y eso vale la pena y ella lo necesita. No es fácil, pero no es tarde. No, nunca es tarde. Sí, nosotros podemos aprender hasta el último día de nuestra existencia. Perfecto. ¿Hay muchos grupos de Al-Anon en Guatemala? Aproximadamente 60 en todo el país. Tengo entendido, sí, más o menos 60 grupos y las personas pueden llamar al teléfono que apareció en pantalla y es la oficina central de Al-Anon en Guatemala y los distribuyen a todos los grupos en donde estén dentro del país. En este momento estaba apareciendo el número telefónico en la pantalla, amiga, tú que me llamaste. Ese es el número que tienes que anotar, anótalo. Llama por teléfono, diles dónde viven y ellos te van a orientar cuál es el grupo que te queda más cerca. Más cercano. Pero hazlo, amiga, tómalo porque era para ti. No sé por qué, lo sentí que era para ti el programa de hoy. Tenemos otra llamada, con gusto la vamos a atender. Buenos días, ¿cómo está la persona en el teléfono? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, amiga, contentos de que nos llames y por favor adelante con la pregunta. Muchas gracias. Quisiera que Salvador nos contara un poco de qué es lo que se hace en esos grupos de familia para poder uno tener una idea de a qué es a lo que se va a meter y dónde hay grupos cerca de donde uno vive. Muchas gracias. Bueno, amiga, muchas gracias. A ver, Salvador, ¿a qué es a lo que se van a meter? Con todo gusto. Los grupos de familia Al-Anon son reuniones en un pequeño local, duran hora y media, 2 o 3 veces por semana. Tenemos un tema central y una serie de libros y literatura en la que basamos nuestro tema y nos ayudamos aprendiendo. Por ejemplo, tenemos un lema que se llama Solo por Hoy y nos enseña a vivir el aquí y el ahora y nos va pidiendo que hagamos ciertas cosas y que empecemos a introducir orden y concierto en nuestras vidas. Por ejemplo, se nos pide solo por hoy haré un programa de mi día. Esto me va a evitar la prisa y la indecisión. O solo por hoy le haré un bien a alguien sin pregonarlo. Eso va a alimentar mi alma. O solo por hoy haré 2 cosas constructivas que preferiría no hacer. Entonces va uno aprendiendo. Tenemos una serie de axiomas o lemas. Hay otro que se llama primero las cosas más importantes y vamos priorizando en nuestra vida qué es lo importante hacer para no dejar pendientes. O sea, empezamos a entrar orden y concierto en nuestra vida. Es maravilloso porque todos los asistentes somos familiares de alcohólico. Todos nos comprendemos y nos entendemos. No vamos a contar nuestras historias de horror, sino aprender una filosofía de vida. No cuesta. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Como en la iglesia, al final pasamos una canasta y cada quien pone lo que puede y quiere y de ahí pagamos nuestros gastos de existencia y mantenemos el anonimato de la gente. Perfecto. Otra llamada, con gusto la tomamos. ¿Cómo le va a la persona en el teléfono? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí yo también tengo un problema de esos. Mi mamá ella tiene un esposo que es alcohólico. Lamentablemente mis hermanos son alcohólicos, tengo uno de ellos que es alcohólico, mi esposo también es alcohólico. ¿Tu esposo? Pero lamentablemente aquí el problema es que mi padrastro, porque es mi padrastro, él dejó de trabajar hace aproximadamente 2 años, se hundió mucho en el vicio y nosotros lo queremos ayudar, queremos saber qué podemos hacer para ayudarlo. Igual nosotros necesitamos ayuda como familia. Ahí está la respuesta de entrada, ¿no? Sí. Una anotación, no es un vicio, es una enfermedad. Y un enfermo no pide estarlo. Es algo que se desató desde su niñez y que ha derivado en una enfermedad grave, para empezar. Luego, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Si fuéramos amigos de Dios Padre y se lo trajéramos y Él no quiere, no va a poder. No va a pasar nada. Pero hay una forma de ayudarlo, dejar que enfrenten solos las consecuencias de sus actos. Si ese hombre no puede no trabaja, si ese hombre no hace nada, es porque los demás le arreglan la vida. Y en el momento en que le resuelvan, el mensaje es sigue destruyéndote. En el momento en que no le arreglen la vida, él va a tocar un fondo, como dicen los alcohólicos anónimos, y va a levantarse, va a buscar ayuda. Pero la forma más efectiva de ayudar es buscar ayuda para nosotros mismos. Si realmente queremos ayudarlo, vayan a Al-Anon, busquen un grupo de Al-Anon y ahí les van a enseñar qué hacer, cómo tratarlo, y al cambiar su propia estructura interna, le van a ayudar enormemente porque ya no van a ser muleta de la otra persona. Y eso vale la pena. Bueno, tenemos la oportunidad nuevamente. Bueno, otra llamada, con gusto la atiendo. ¿Cómo le va a la persona en la línea? Hola. Buenos días. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Aquí con una consulta. Por favor. Fíjese que mi padre es alcohólico. Toda mi niñez yo la viví viendo a mi papá tomando, ¿verdad? Y ahora mi pena es que yo soy ya madre de 3 bebas y mis bebas lloran mucho cuando lo ven a él tomar.
Yo escuchando esta plática me doy cuenta que yo he perseguido a mi papá. Si me dicen, mire, su papá está tomando en tal lado, yo voy, lo traigo. Él ha chocado carros y lo ayudamos a solucionar sus problemas. Pero últimamente yo lo he dejado. Ahí si él no viene a casa, pues lo dejo. Pero a la larga me siento mal. Entonces Claro. no sé cómo, si estoy haciendo lo correcto de dejarlo o si tengo que hacer algo. Amiga, gracias por la valentía de llamarnos y compartir tu historia, que es una historia triste y que es la historia de cientos de miles de familias en este país, pero aquí Salvador te va a ayudar. Indudablemente que está haciendo bien. Una de las cosas que Al-Anon nos enseña es cómo tratar a nuestro alcohólico. Ámalo como es, compréndelo. Para comprenderlo tenemos que entender la enfermedad del alcoholismo. Y no le resuelvas nada. Deja que enfrente solo la consecuencia de sus actos. Al dejar lo que ella está haciendo es correcto. Dejar que él enfrente la consecuencia de sus actos, porque eso le va a permitir tocar el fondo y emerger. Y ella indudablemente necesita ayuda personal. Una de las características de los hijos de los alcohólicos es que al crecer tenemos un síndrome que se llama autosabotaje. Y cuando nos empieza a ir bien en alguna área de nuestra historia de vida, de manera inconsciente nos saboteamos el éxito. Claro. En el trabajo, en las relaciones, en el amor, en cualquier cosa. Muchas características de los hijos de los alcohólicos, por ejemplo, no hablamos, no confiamos, no podemos entrar en contacto con nuestras emociones, las congelamos para no sufrir tanto desde niños. Y todo esto hace que la persona no viva con calidad. Aun cuando el ya no viva con su papá, vaya a un grupo para hijos adultos de alcohólicos de Al-Anon. Le va a ayudar enormemente. Bueno, como nos ha ayudado la presencia de Salvador hoy por la mañana en los estudios de Teletenango. Salvador, muchas gracias. Al Donde contrario. quiera que vayan sus pasos, sea luz para la gente con la que tiene usted contacto y que pueda ayudar a que este mundo sea un poquitito más tolerable y que sea más agradable para quienes viven y que comparten con un enfermo Su vida. alcohólico o una familia con enfermo alcohólico. Muchísimas gracias, Salvador. Al contrario, Éxito. a ustedes por Que el le vaya muy bien. espacio. No, muchas gracias por haber venido a nuestro mundo. Un aplauso para Salvador aquí en los estudios Muchas de Teletenango. Con esto yo cierro la entrevista agradeciéndolo. Buen Amigo día. y amiga, usted que nos ha visto y que ha preguntado, recuerde, llame al número telefónico que ha aparecido en la pantalla. Allí le van a decir cuál es el grupo de Al-Anon más cercano y que más le conviene. Así que por favor, hágalo, vale la pena. Es por usted y por su familia. Voy a la pausa, enseguida regresamos. Esto es Nuestro Mundo.